Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Carmona Cáceres y en el siguiente video tutorial presentaré el Deep Drawing o proceso de embutido en español correspondiente al trabajo número 3 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión simularemos el proceso conformado de la siguiente pieza, utilizada posiblemente como recipiente de instrumentación quirúrgica o como recipiente para alimentos. Este proceso de conformado consiste en dar forma a una pieza plana o una lámina en una matriz de conformación, la que podemos observar aquí, por medio de la acción mecánica de un punzón, que sería este de acá, con las siguientes dimensiones. Aquí las podremos encontrar, todas en milímetros. Con respecto al diseño de la geometría y a las restricciones geométricas, primero tenemos el uso del software Inventor para generar todo el molde y para generar las distintas piezas de nuestra geometría. Además de esto, encontramos redondeos de 35 milímetros y 4 milímetros que son utilizados para evitar los efectos de cizalla, ya sea por estos filos que podemos encontrar en los bordes. Y por último, tenemos una restricción geométrica de la forma o la distancia que tiene el punch y el die, que sería en este caso el punzón y la matriz. Esto debido a el espacio que debe quedar para que la lámina se pueda moldear en, valga la redundancia, este molde. Una vez abierto nuestro software ANSYS Workbench, utilizaremos nuestra plantilla de estática estructural y lo primero que vamos a hacer es definir los datos de ingeniería. En este caso vamos a trabajar con materiales no lineales aplicados en la placa. La placa va a tener un material no lineal con la intención de tener grandes deformaciones. Entonces nos vamos directamente al Engineering Data y buscamos en nuestra biblioteca los materiales no lineales y agregamos a los materiales que vamos a utilizar en nuestro proyecto la aleación de aluminio no lineal. Entonces, luego de esto cerramos nuestro Engineering Data, ya tenemos los dos materiales, el aluminio no lineal y el acero estructural, y ya cerramos nuestros datos de ingeniería. Ingresaremos posteriormente a nuestra geometría utilizando la herramienta Design Modeler. Aquí importaremos nuestra geometría externa, en este caso nuestro ensamble, y generamos. Como podemos observar, se tiene un sistema de referencia equivocado, por lo tanto vamos a eliminar esta importación y vamos a crear un nuevo sistema de referencia, en este caso con respecto al sistema XY, pero invertido, para que nos muestre nuestra geometría en la posición correcta. En este caso importamos nuestro ensamble y generamos. Como podremos observar, se crearon 4 cuerpos, esto gracias a la operación add-frozen, ya que él toma cada cuerpo por separado, y aquí están nuestros 4 cuerpos con sus respectivos nombres. Entonces ya esto sería lo único que vamos a hacer en el Design Modeler, por lo tanto cerramos y entraremos directamente a nuestro Mechanical. Lo primero que haremos será definir cuáles son las geometrías que trabajaremos como cuerpo flexible y como cuerpo rígido, y además definir el material de cada uno de los cuerpos con los que trabajaremos. En este caso, estos 3 primeros materiales, tanto el punzón como la matriz y como el pisador, se van a trabajar como cuerpos rígidos, ya que son materiales que no sufren grandes deformaciones. A diferencia de la lámina, que sí sufre la mayor deformación, ya que es la que se va a moldear en los otros cuerpos, y además de definir su comportamiento flexible, va a tener una asignación de su material, en este caso aluminio no lineal. Lo siguiente que debemos hacer es manejar las conexiones. En este caso él crea una carpeta de contactos, ese contacto lo vamos a eliminar y vamos a definir cada uno de los contactos que va a tener nuestro sistema. Vamos a tener tanto contactos no lineales como contactos lineales o parecinemáticos. En este caso primero vamos a definir los contactos no lineales, que vamos a utilizar tanto frictionless como frictional. Este frictionless es un contacto en donde no se tiene, principalmente se tiene una restricción en la dirección normal
pero no se tiene una fricción, no es un contacto sin fricción para el desplazamiento lateral. Este contacto lo va a tener principalmente el pisador y lo va a tener la matriz con respecto a la lámina, ya que queremos que la lámina se moldee en esos dos, o por así decirlo, no tenga ninguna restricción durante el movimiento de nuestra simulación. ¿Eso qué quiere decir? Que el pisador simplemente se va a utilizar para que la lámina no se pandee, más no le va a restringir su movimiento. Se va a mover la lámina se va a mover con toda la libertad frente a la matriz y frente al pisador. Entonces, primero que todo, el contact va a ser nuestra lámina. En este caso, la superficie superior. Primero vamos a hacer el contacto entre la lámina y el pisador, entre esta cara de la lámina y el target, que sería nuestro objetivo, va a ser la cara inferior del pisador. Eso va a ser el contacto frictionless. Otro contacto frictionless, como lo mencionaba, es el que se presenta frente a la matriz. El contacto nuevamente va a ser nuestra lámina, pero ya en este caso su superficie inferior, su cara inferior, la cual va a estar en contacto con nuestro target, que sería la matriz. En este caso podemos seleccionar tanto esta cara de arriba como las caras interiores de la matriz. Para esto solo seleccionamos una de estas caras y con la herramienta de extender lo vamos a extender a los límites y van a seleccionar todas las caras incluyendo los bordes. Entonces aplicamos, se presentan 102 caras y listo. Ahora vamos a pasar a un contacto friccional, que en este caso este sí va a ser un contacto con fricción, ya que va a deformar la lámina. No queremos que el contacto que tiene el punzón sobre la lámina sea deslizante, sino que sí queremos que él moldee la lámina. Así que en este caso sí va a tener un coeficiente de fricción. Para eso vamos a definir este frictional entre la lámina, que obviamente va a ser nuestro contact, y el target, en este caso, va a ser las caras de nuestro punzón. Va a estar solo con seleccionar una de las caras y utilizar la herramienta de extender. Extender al límite en este caso va a tener todas las caras que tienen contacto directo con la lámina. Entonces aplicamos, también van a ser 102 caras. Y ahora, primero antes de definir las demás configuraciones, vamos a definir su coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción lo sacamos de internet, es de 0.47 y listo. Además de esta configuración del coeficiente de fricción, para todos los contactos, en este caso contactos no lineales, debemos hacer cierta configuración que pueda ayudar a que el programa o que la simulación no tenga errores. Esta configuración se puede definir con la práctica, pero por lo general se utiliza con la intención de que nuestro software o nuestra simulación funcione de la forma correcta. Entonces, primero que todo vamos a hacer definir el tipo de formulación. En este caso el tipo de formulación va a ser aumentado de Lagrange. Con respecto al comportamiento de esos tres contactos, los tres contactos van a tener un comportamiento asimétrico, ya que se presentan entre cuerpos rígidos y cuerpos flexibles. Los tres cuerpos rígidos, que serían el punzón, el pisador y la matriz, y el cuerpo flexible, que en este caso sería nuestra lámina. Entonces, además de esto, generaremos un normal stiffness o un factor de relajación, que en este caso no va a ser controlado por el programa, sino manual, y le vamos a dar un valor de 1 por 10 a la 2. Perdón, de 1 por 10 a la 2. Listo. Además de esto vamos a tener un pinball, que este pinball nos va a ayudar a que el software detecte cuando el punzón esté muy cerca a la lámina. En este caso le vamos a dar un radio de 0.5 milímetros. Y este lo podremos encontrar acá. Veamos un poco acá. Ya vemos toda la separación que tiene la lámina con el punzón. Pero cuando el punzón ya esté llegando a la lámina, el pinball va a detectar su cercanía y va a empezar a crear toda la respectiva, los respectivos actos para que el programa pueda realizar la simulación. Además de esto, vamos a tener un tratamiento de interfaz, que en este caso no va a ser añadir el offset, sino ajustado al toque. Listo. Estos serían los principales contactos no lineales y la configuración que se realiza para ellos.
Luego de eso vamos a pasar a editar lo que es la malla. Entonces, para editar la malla tenemos que tener digamos, varios refinamientos, ya que cuando generamos la malla por defecto, podemos observar que se crea una malla un poco distorsionada, donde tenemos ciertos tamaños de malla más grandes que en otros lugares, como por ejemplo, como podemos observar acá, y donde tenemos, por ejemplo, en esta cara, cierta malla distinta a la que tenemos en esta parte del punzón. Entonces empecemos editando el punzón. Vamos a ocultar todas las demás y ahora vamos a ver cómo podemos mejorar esta malla que presentamos en el momento. Entonces, lo primero que podemos hacer en este caso es mejorar la malla para aquellas zonas en donde tienen digamos, mayor impacto en la simulación. ¿Cuáles son estas zonas? Los bordes. ¿Por qué? Porque digamos que estos son los que provocan esta deformación en la placa finalmente. Entonces, para estos bordes, señalemos aquí por cara, para estos bordes vamos a dar un refinamiento para que haya menos elementos en los bordes. ¿Cómo hacemos ese refinamiento? Si simplemente seleccionamos en Mesh Control, seleccionamos Sizing y no vamos a seleccionar por cara, sino que vamos a seleccionar por borde. Entonces vamos a seleccionar todos los bordes que se presentan, en este caso, en el redondeo que presenta el punzón. Entonces en este caso estos bordes de acá, este de acá, voy a adelantar un poco el video mientras selecciono todos los bordes, ya que son 64. En este caso, una vez los terminemos, lo verificamos que sean todos los bordes y ya pasamos a hacer el otro refinamiento de la malla. Una vez tengamos todos los bordes seleccionados, vamos a aplicar, vemos los 64 bordes y aparte vamos a darle un comportamiento hard para que en este caso comprenda todos los bordes y en este caso sea un poco específico y no deje que digamos que un borde sea más grande que otro. Vamos a generar no por tamaño de elementos sino por número de divisiones y vamos a darle 3 divisiones para en este caso esos bordes. Aparte vamos a darle un refinamiento, que en este caso va a ser un sizing también, que va a ser un poco, no va a ser principalmente para para esta parte del punzón de los bordes, sino que va a ser por cara, en este caso va a ser la cara principal, externa, y va a ser estas caras superiores. ¿Por qué no selecciono, por ejemplo, los bordes? Porque ya al borde le di una restricción, y en el momento de darle otra restricción, eso puede lograr que falle la malla. Entonces, seleccionando todos estas caras superiores, aplicamos y además de esto le vamos a dar un face meshing, que en este caso va a ser a todo el cuerpo. Entonces, extendemos a los límites, aplicamos y ahora vamos a ver cómo se refina un poco más la malla de nuestro punzón. Aquí podemos observar cómo tenemos una malla que, si bien está un poco distorsionada, en este caso en las caras superiores y en estas caras que vemos acá, pero si bien en los lugares que tenemos el mayor impacto, como son estos bordes de acá y estas de acá, podemos verlo un poco refinado en esas caras. Lo otro que vamos a hacer entonces es ver que aparece un signo negativo encerrado en un círculo azul. Esto significa que no todas las caras están, digamos, mapeadas. En este caso, no todas las caras representan una buena estructura. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Esta cara principal, en este caso, la cara tiene ciertas circunferencias. Esas circunferencias son un poco difíciles de mapear. Si lo queremos, digamos, mapear un poco más, tendríamos que disminuir el tamaño de malla de estas caras. Pero como esta malla que podemos observar acá ya presenta, digamos, un mapeo un poco pasable, en este caso vamos a continuar con los otros cuerpos. Entonces, mostremos igualmente con ese signo negativo, igual la malla nos aparece con un chulito. Eso significa que no nos va a generar ningún error al momento de simular. Entonces ahora vamos a mapear, en este caso a mejorar la malla, en este caso del die, que en este caso sería nuestra hembra. Entonces seleccionamos de la misma forma que hicimos el punch, vamos a mapear el die. Vamos a seleccionar primero un sizing para los bordes. En este caso seleccionamos cada borde y voy a adelantar también un poco el video para que
digamos ya luego de esto, mostremos qué otro tipo de refinamiento realizamos. Listo, como podemos observar, aquí también tenemos 64 bordes, en este caso no por tamaño de elementos, sino por número de divisiones, y como lo pusimos en el otro, también vamos a dar 3 divisiones. Igualmente vamos a generar un face mesh sizing, que en este caso para el punch no le dimos un face sizing, que en este caso quería ser de 20 milímetros. Para ese sí le vamos a dar para la superior y para esas que están profundas, le vamos a dar un sizing de 20 milímetros. Y vamos a generar a ver cómo nos está quedando la malla. Pero antes vamos también a darle un mapeo a todas las caras de acá. Entonces en este caso seleccionamos todas y sí, tenemos que verificar entonces que tengamos un comportamiento hard en todos los sizing, ya que de no tener un comportamiento hard puede quedarnos la malla también distorsionada. Entonces generemos la malla y vamos viendo cómo se va refinando, en este caso para la geometría que tenemos ahora, que es el die. Listo, observemos cómo nos queda la malla, en este caso nos queda bastante refinada y posiblemente ya tengamos un buen comportamiento en esta simulación. Entonces vamos a mostrar todos los elementos, en este caso nos falta el elemento pisador, que tiene una malla que si bien no está mala, porque digamos que no tiene mucha intervención en la simulación, tenemos que también refinarla. Entonces en este caso seleccionamos un sizing que va a tener este pisador y va a ser también de 20 milímetros, con un mapeo también para que mejore un poco digamos, la estructura de esta malla. Y por último vamos a generar un sizing que se va a hacer directamente en nuestra superficie de interés, que va a ser nuestra placa. Entonces seleccionamos nuestra placa, las dos caras principalmente que van a tener la deformación, y en ese caso también le vamos a dar bueno, aquí le di un face meshing y un sizing finalmente a estas dos, perdón, sí, a estas dos caras, que van a ser de 10 milímetros, ya que tenemos que un comportamiento ya es la que más se va a deformar, por lo tanto es la que tiene un tamaño de malla menor. Finalmente generamos la malla para ver cómo nos queda para toda la geometría. Vemos una buena malla en este caso para nuestra superficie de interés y vemos que nos aparece un chulo en toda la malla. Ya ese sería todo el refinamiento que le vamos a hacer a nuestra geometría, por lo tanto ahora sí vamos a pasar a generar el estático estructural. Primero que todo, para el estático estructural tenemos ciertas restricciones en este caso de frontera. Primero debemos decir cuál es el análisis setting, que en este caso cuántos pasos vamos a tener y por cuánto tiempo. En este caso vamos a dar para nuestra simulación 20 pasos. Con esto podemos definir bastantes pasos, ya que tenemos una gran deformación y queremos que como se están presentando grandes deformaciones se presenten en pequeños intervalos de tiempo. Listo, para esos número de pasos vamos a generar entonces para cada uno de los pasos que tenga un tiempo de 0,05 segundos. Vamos a hacer 0,1 y vamos a generar todos. Y un segundo. Entonces en este caso vamos a tener un tiempo final de un segundo y cada paso va a tener 0,05 segundos. Listo. Aparte de eso vamos a generar subpasos. En este caso todos los pasos van a tener, primero que todo van a tener largas deflexiones, ya que obviamente tenemos un comportamiento no lineal. Al tener un comportamiento no lineal, la deformación que va a tener esa placa va a ser un poco extensa, por lo tanto necesitamos largas deflexiones. El auto time stepping no va a ser controlado por el programa, sino que nosotros le vamos a dar cuántos subpasos va a tener. Para nuestro caso vamos a darle a todos los pasos, en este caso le vamos a dar un subpaso de 20 como subpaso inicial.
Aparte de eso va a tener un mínimo subpaso de 10 y un máximo subpaso de 30 en este caso. Y finalmente, como las mayores deformaciones se van a tener al final, porque una vez el punzón empuje esa placa hacia la hembra, la mayor deformación se va a presentar, o los mayores esfuerzos se van a presentar una vez esta se está acercando ya a la superficie final, que es esa que tenemos acá. Así que en este caso le vamos a dar, para los últimos dos pasos, vamos a aumentar el número de subpasos. En este caso vamos a dejarlo con un número de subpasos bastante elevado, entonces en este caso pongamos 120 para el subpaso inicial, 100 para el subpaso mínimo y 140 para el subpaso máximo. Es bien conocido que al aumentar los subpasos, digamos, el tiempo de simulación va a ser más grande, por lo tanto va a necesitar más consumo de RAM. Sin embargo, como son solo los dos subpasos finales, esto lo vamos a hacer con la intención de que la simulación sí corra de la mejor forma. Aparte de eso, vamos a darle en este caso ciertas restricciones. En este caso va a ser un soporte fijo que va a tener en este caso el punzón, primero que todo, o digamos, la hembra, que la va a tener desde acá abajo. Entonces esta cara va a ser fija, va a tener un fixed support, pero una vez hacemos este fixed support nos aparece un signo de interrogación, y eso es porque el fixed support se hace solo en comportamientos flexibles. Como aquí tenemos un comportamiento rígido, ya no vamos a utilizar un fixed support, sino que tenemos dos opciones: o generar un contacto que en este caso sea de body ground, que es la más sencilla. En este caso vamos a generar para superficies rígidas, seleccionamos la cara y le damos a aplicar. Ya con esto estamos diciéndole que no va a pasarse de esta cara, no va a moverse en ninguna de las direcciones. Y aparte de esa misma restricción, la vamos a poner en este caso en el pisador. Va a tener un body ground fijo y va a ser actuado en esta cara. Entonces aparte tenemos también dos opciones, que sería, bueno, la otra opción sería generar un estático estructural, en este caso un soporte de remote displacement. En este caso un desplazamiento remoto también puede restringir en todas las direcciones a estas dos caras. Sin embargo, el desplazamiento remoto se lo vamos a dar principalmente al punzón, lo vamos a aplicar y en este le vamos a dar un movimiento que no sea en X igual a 0, que no se mueva en Z tampoco y en ninguna de las rotaciones. En este caso vamos a cancelar también las demás, y ya para el movimiento en Y sí va a ser en este caso tabular, para que él sea manejado por los pasos. Entonces por cada paso él va a generar cierto movimiento. Entonces vamos a tabular data y le vamos a decir cuánto va a bajar en la dirección de Y. Ya luego de medir podemos ver de que, ya viendo la dirección que se presenta entre la cara final del punzón y la cara de la hembra, restándole la restricción que dimos al principio, que son los 3 milímetros, que es lo que mide la placa, tenemos un total de 28 milímetros. Entonces acá en la dirección negativa de la Y le vamos a dar menos 28 milímetros. Y obviamente vamos a suprimir el primer paso, para que en este caso empiece desde el 1,4 y finalice en el menos 28. Ya con eso que tenemos acá, ya le damos todas las restricciones. En este caso, para este punzón, le damos las restricciones en este caso fijas, y ya le dimos todas las restricciones en este caso de los subpasos. Ya con eso vamos a dar una solución de deformación total para ver cómo simula esta embutición, y podremos ver entonces también solo para la placa. En este caso vamos a seleccionar solo la placa, cuál va a ser su deformación total y cuáles van a ser para solo la placa sus esfuerzos totales de 2 mises. Y ya con esto vamos a darle a Solver para que en este caso tengamos una simulación de nuestro ejercicio. Pero primero, antes de darle a resolver, como esta simulación puede durar un poco, para evitar que una vez tengamos una falla, digamos por una no convergencia en la fuerza, en este caso nos vamos directamente a Analysis Setting y nos vamos directamente a la opción de Restart Controls. En este caso no va a ser programado por el programa, sino que lo vamos a hacer manual, en donde vamos a poder cargar todos los steps, no solo el último, sino todos, y en este caso el substep vamos a cargar el último substep, para que así, si por ejemplo en algún momento algún paso falla,
podamos corregirlo, en este caso aumentando el número de subpasos, aumentando el número de pasos, y en este caso volver a simular esta, valga la redundancia, la simulación. En este caso vamos a presionar en Solve. Una vez le demos en Solve que empiece a correr la simulación, nos vamos directamente a la información de la solución. En este caso no en el Solver Output, sino en la convergencia de la fuerza. Aquí en la convergencia de la fuerza podemos ver detalladamente cómo es la convergencia por cada uno de los subpasos. Esperemos que finalmente hayamos realizado una buena elección de cuántos son el número de subpasos para que al fin y al cabo se tenga una buena convergencia. Aquí podemos ver cómo la línea azul es el criterio de la fuerza y la línea morada es finalmente la convergencia que estamos teniendo en nuestra simulación. Entonces aquí vemos cómo corre un poco y vamos a esperar que adelante un poco más el video, ya después evidenciar cuánto tiempo demora esta simulación. Listo, aquí tenemos finalmente la simulación. En este caso tuvimos una simulación un poco demorada. Esto se le atribuye principalmente a que en los últimos pasos le digo al programa que realice muchos subpasos. Una vez ya tengamos finalizada la simulación, podemos darnos cuenta que en estos dos subpasos, que en este caso son estos dos campos de acá, no tenemos muchas no convergencias. Por lo tanto, podemos reducir el número de subpasos y en este caso no tener un tiempo excesivo de 7 horas. Podríamos haber demorado unas 4 horas más o menos si le hubiéramos bajado la cantidad de pasos en estos dos últimos subpasos. En este caso podríamos variar entre un valor de 50 empezando y máximo 60 por ejemplo y mínimo 40. En este caso vamos a revisar qué tal nos fue con la simulación. Aquí podemos observar cómo tenemos finalmente nuestra simulación, en este caso cómo queda nuestra placa. Una vez el punzón la deforma, vemos en este caso las menores y mayores esfuerzos, dependan como lo mencionaba en la zona final y en estos bordes de acá. En este caso posiblemente se presentó de esta forma, ya digamos que en la geometría como tal que tenía, pues en el ensamble como tal se presentó cierta falla, entonces posiblemente al momento del ajuste no logró realizar un buen moldeo en esta zona de acá. Igualmente también tenemos la deformación total, que en este caso claramente se sabe cuál es la zona que tiene mayor deformación total, y las de las esquinas tienen la menor deformación, los menores esfuerzos, y esa es la forma como simula ya nuestro resultado. Finalmente tenemos la simulación completa. En este caso mostremos un poco cómo se ve. Aquí vemos todas las superficies que tienen deformaciones, ya que él toma una deformación de todas las superficies. Entonces vemos la simulación completa, como el punch a medida que va bajando va deformando la placa. Y eso sería todo lo correspondiente al trabajo número 3 en Deep Drawing del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia.